¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con las actividades. Ya sé que es periodo vacacional. La entrega no es para las vacaciones, obviamente. Va a ser para el martes, ¿verdad? Ya que es día hábil, es decir, en una semana. Bueno, la vez pasada nos quedamos en lo siguiente. Aquí tengo el manual. Déjenme borrar esto, que estaba checando hasta dónde iba a llegar la actividad. Nos quedamos aquí en lo que vienen siendo circuitos, ¿verdad? Donde hicieron el ejercicio número 10, donde en un circuito ya saben que aparece una fuente, una resistencia y se genera una corriente que circula por él. Bueno, pero hay diferentes tipos de circuitos. Hay circuitos que se llaman circuitos en serie. ¿Cuáles son los circuitos en serie? Bueno, los circuitos en serie tienen varias características. Una de ellas es la siguiente. Están conectados, termina uno y está el otro. Miren, aquí hay la fuente de voltaje, hay R1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces, una característica es que van como si estuvieran seguidas. Termina una y comienza la otra. Termina la 2 y inicia la 3. ¿Sale? Hasta llegar a la fuente. Bueno, cuando un circuito está en serie, la corriente que pasa, o la corriente más bien, es la misma para las tres resistencias, porque fíjense, la corriente pasa por R1, por R2 y por R3, es la misma. Entonces, la corriente es la misma, pero el voltaje no es el mismo. Y vamos a imaginarnos que esta fuente fuera de 12 volts. El voltaje que le va a llegar a cada resistencia depende del valor de la resistencia. Si es de 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, 5 ohms, entonces el voltaje es diferente. Resumen, circuito serie, corriente igual, voltajes diferentes. Y aquí está un esquema, ¿verdad? Donde hay una pila y hay dos focos. La intensidad de los focos no va a ser al 100%, va a ser menos. ¿Por qué? Porque están en serie. Y le va a llegar el voltaje a cada foco dependiendo de la potencia. Si es de 70, de 60 o de 100 watts. Entonces no van a prender al 100% de intensidad ninguno de los dos. Circuito paralelo. Todo eso viene aquí, las características. Yo lo estoy haciendo como una sinopsis. Aquí también viene la explicación del circuito en paralelo, que son los dos tipos que vamos a ver. Paralelo. Resumen. Si se fijan, aquí está la fuente de voltaje. Y ahora la resistencia no están seguidas una de la otra, sino que aquí hay una rama y baja para R1. Y luego hay otra rama y baja para R2. Hay otra rama y baja para R3. Esto es circuito paralelo. Características. En circuito paralelo, el voltaje que le llega a cada resistencia es el voltaje de la fuente. Si aquí hay 12 volts, R1 va a tener 12 volts, R2 12 volts, R3 12 volts. Pero la corriente que sale de aquí de la fuente no es la misma para todos, ya que se divide en corriente 1 para R1 y en esta rama la corriente 2 para la resistencia 2 y en esta rama la corriente 3 para la resistencia 3, donde cada corriente depende del valor de la resistencia. Ahorita lo vamos a analizar en problemas. Aquí está una fuente, hay dos focos, si se fijan están conectados en paralelo y van a prender a su intensidad completa. ¿Por qué? Porque el voltaje que les va a llegar es el voltaje de la fuente. De esta forma están conectados los focos o las lámparas o las luminarias en tu casa, en el alumbrado público, en un centro comercial, en una empresa, en todos lados están conectados en paralelo. ¿Sale? Bueno, con esa lectura que viene aquí, que yo hice ya una sinopsis, van a contestar esta tablita, que son tipos de circuitos eléctricos o las características que poseen, ¿no? En serie, aquí del 1 al 3 y en paralelo del 1 al 3. Bueno, ahora, ¿cómo aplicar la ley de Ohm? Vamos a aplicar dos leyes, una que se llama la de Ohm y la otra que es la de Watts, o la de Watt, perdón. La de Ohm ya la conocen, ¿verdad? Donde voltaje es igual a corriente por resistencia, la acabamos de ver en la actividad pasada. Solo que aquí no tenemos una resistencia, sino que tenemos varias, y vamos a analizar el circuito en serie. ¿Cómo se hace un circuito en serie o cómo se resuelve? Para saber
qué corriente pasa por él, por cada resistencia y qué potencia demanda. Aquí hay que calcular en cada resistencia, pues los ohms ya nos los dan, pero hay que calcular la corriente que pasa, el voltaje al que está sometida y la potencia que demanda. Bueno, para hacerlo, cuando están en serie, este problema que está aquí es el mismo que está acá, ¿sí? Entonces, para hacerlo, va a ser de la siguiente forma. Hay que sacar una resistencia total. Eso se hace cuando es en serie, sumando todas las resistencias. Sumando R1 más R2 más R3. Aquí está, miren, R1 más R2 más R3. Hay que tener cuidado con los prefijos que tienen. Esta dice 100 ohms y esta dice 3.3 K ohms. K quiere decir kilos y el K es un prefijo de 1000. Entonces, lo que vamos a hacer son dos opciones. Una es o convertir todas a kilo ohms o convertir todas a ohms. Entonces, como ya hay dos en kilos, pues es más fácil convertir esta de ohms a kilos. Bueno, para convertir en kilos hay que dividir entre 1000. 100 entre 1000 te va a dar 0.1 y ya está en kilo ohms. Y luego 3.3 kilo ohms, 4.7 kilo ohms. Lo sumamos y nos va a dar 8.1 kilo ohms. Esta es la resistencia total del circuito. ¿Está bien? Ahora voy a calcular la corriente total. La que sale por aquí pasa por todas las resistencias. La corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia total. El voltaje, aquí está, son 12 volts. 12 entre la resistencia total que calculamos que es 8.1, aquí está. Y te va a dar 0.00148 amperes. Entonces, como es un número con muchos decimales, lo voy a convertir a miliamper. Y para convertir el miliamper voy a dividir esto entre 1000. Esto entre 1000 me va a dar 1.48 miliamper. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a calcular el voltaje en cada resistencia. Aquí está. Hice una tablita para que se entienda un poquito más. Aquí tengo resistencia 1, 2 y 3. Ya sé que como está en serie la corriente es la misma. Y la corriente es 1.48 mA. Aquí está, miren. La corriente para cada resistencia es la misma. ¿Sale? Ahora voy a calcular el voltaje. Aquí está, por si se les olvidó la fórmula. Voltaje es igual a I por R. Resistencia 1, tengo el valor de la corriente. Tengo el valor de la resistencia. Aquí está, que son 100 ohms. Entonces multiplico corriente por resistencia 1.48 por 100 me va a dar 219. Este prefijo es mu, significa micro. Micro es entre 1.000.000. Mili es entre 1000, o lo que se entiende como 1 por 10 a la menos 3. Y micro es por entre 1.000.000, es decir, 1 por 10 a la menos 6. Bueno, y creo que voy a dar una clase de prefijos porque a lo mejor así no queda muy claro. Creo que ya los debieron haber visto, pero si no, pues voy a dar una clase de prefijos, ¿sale? Entonces, voltaje dijimos que iba a ser igual a corriente por resistencia, perdón. Entonces, 1.48 por 100, aquí está, 148 milivolts. Y la potencia, esta es la fórmula del voltaje. Y la potencia, que yo les decía que es la ley de Watt, la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Como ya calculamos el voltaje, ahora sí, corriente por voltaje. 1.48 por 148 me va a dar esto, lo que yo les mencionaba. 219 micro watts. La potencia es en watts, es lo que consumen los aparatos, ¿verdad? Que una plancha es de 100 watts, que un refri de 300 watts, que un foco de 100 watts. Esa es la potencia. Siempre que hablamos de watts, hablamos de potencia. Y de esa misma forma está calculada R2 y R3. Igualito, ¿verdad? Y ya nada más acá ya saqué un total del voltaje. Si sumo este más este más este, fíjense lo que me da 12 volts, que es el voltaje que tiene la fuente en el circuito. Con eso es como una prueba. Yo estoy comprobando de que está bien. La corriente pues es la misma, ¿verdad? Si sumo las resistencias, me va a dar la resistencia total, que ya la tengo acá, ¿verdad? Y la potencia, si sumo esta más esta más esta, pues esta es la potencia que demanda todo este
circuito. ¿Sale? Entonces calculo o compruebo con voltajes y obtengo la potencia de cada elemento y al final la potencia de todo el circuito. Ese circuito en serie. Ojalá se haya entendido. Después tenemos el circuito en paralelo, pero para no confundirnos, vamos a resolver este ejercicio primero, que el ejercicio número 12, que es circuito en serie, ¿verdad? Y aquí se calcula el valor de la corriente que pasa a través del circuito. Ni siquiera nos piden potencia, nada más vamos a calcular la corriente. ¿Cómo? Sacando una resistencia total y dividiendo el voltaje entre la resistencia. Acuérdate que corriente I es igual a V entre R. Entonces, hacen y ya en la siguiente actividad explico lo que es circuito en paralelo para que resuelvan este de acá. Si alguien se quiere adelantar y leer el circuito paralelo y resolverlo, adelante. Si no, en la siguiente actividad yo lo explico. Bueno, entonces esta es la actividad, chavos. Ese circuito en serie y esta tabla que está aquí de características. Lo estamos viendo. Hay que echarle ganas. Espero que se encuentren bien y esta actividad la subí para el día martes, dijimos, ¿verdad? Dentro de una semana. Bueno, nos vemos.